Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses, capítulo 1. Estamos en los últimos, dos versículos del capítulo 1. Y nuestro estudio, nuestra serie es Completo en Cristo. Mientras están buscando eso, versículos 28 y 29 vamos a estar mirando hoy. Pero la semana pasada hablábamos de Pablo y el ministerio que él tenía y el gozo que él tenía en el medio de la tribulación y cómo él se centraba en solamente Cristo. Ahora recuerden, en Colosenses, en la iglesia de Colosas, había una herejía falsa, una enseñanza falsa que decía, Cristo es importante para la salvación, es importante para conocer a Dios, pero no es suficiente. Ellos tenían a Cristo como un ángel bueno, un ángel poderoso, pero decían, para llegar a Dios, para realmente ser salvo, había que tener algo más. Tenías que tener varios ángeles de tu lado. ¿Por qué? Porque habían ángeles malos, habían demonios y habían personas que te impedían llegar a Dios. Entonces necesitabas a Cristo de tu lado, necesitabas a los ángeles de tu lado y necesitabas realmente orar por ellos para que ellos tengan el poder para que vos llegues a Dios. Y Pablo está refutando vez tras vez, no solamente que él está diciendo Cristo es suficiente, sino que él está diciendo Cristo es Dios, Cristo es todo lo que necesitas. Él no es malo por ser hombre, Él es Dios en hombre. Y eso es lo que estábamos mirando en estas últimas semanas. Y nos termina el mensaje la semana pasada, nos dice que Dios nos dio las riquezas de quién es a través de Cristo. Por conocer a Cristo podemos conocer a Dios. Ahora él, en este versículo, en el versículo 28 y 29, nos va a decir que ahora tenemos algo que necesitamos alcanzar, que la meta es alcanzar la plena madurez espiritual. Pero no lo hacemos así nomás, sino que lo hacemos por medio de Cristo. Lo que Pablo está refutando, y vamos a mirar en este pasaje, es que no solamente Cristo es Dios, no solamente tenemos todas las riquezas por medio de Cristo que es Dios, sino que también a través de Cristo podemos llegar a una madurez espiritual y ser como Dios, la intención de Dios que Él tiene con nosotros, de ser como Él es. Entonces, hermanos, lo que hemos estado mirando es que no predicamos otra cosa, predicamos a Cristo, proclamamos la palabra de Dios, pero centramos la verdad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo único que necesitamos. Hay a veces y vamos a ver esto más adelante, pero hay a veces una tendencia en iglesias a predicar cosas que te hacen sentir bien a vos y me hacen sentir bien a mí. Hay iglesias que predican en cuanto a finanzas. Finanzas no está mal. Nosotros predicamos en cuanto a finanzas cuando el pasaje habla de finanzas. Pero hay iglesias que se enfocan en finanzas. Hay iglesias que se enfocan en cómo ser exitoso en tu vida espiritual, o cómo sentirse bien con lo que vos estás viviendo, cómo enfrentar las tribulaciones. Todas esas cosas están bien. Nosotros seguimos y si el pasaje habla de esas cosas, entonces las predicamos. Pero en medio de todo eso, la predicación que debe haber es Cristo, que Él es Dios, que Él es suficiente para nuestra salvación, que Él es suficiente para nuestra vida espiritual, que Él es suficiente, como vamos a ver hoy, para nuestra madurez en Cristo, nuestra madurez espiritual. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, dice así, a Él, está hablando de Cristo porque en el versículo 27 hace referencia a Cristo, dice, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. He compartido esta ilustración antes, pero todos conocemos o hemos escuchado sobre un científico bien conocido, Einstein. ¿Lo conocen? Albert Einstein, ¿no es cierto? Él era conocido por saber bastantes cosas de la ciencia, pero también era conocido por estar perdido, desorganizado, no saber bien lo que estaba sucediendo. Una vez se dice que Albert Einstein tenía que dar una charla y tenía que viajar en tren a otra ciudad para dar esta charla. Y mientras estaba sentado en el tren,
mirando para afuera por la ventana, vino, era hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero vino el conductor. Y el conductor venía pidiendo el boleto de cada una de las personas. Y cuando Einstein lo ve al conductor, empieza a buscar por todos lados su boleto, ¿no es cierto? Y empieza a buscar el boleto y se empieza a desesperar porque no puede encontrar su boleto. Entonces llega el conductor, no sé cómo era Einstein, pero tenemos dibujos de pelo por todos lados, ¿no es cierto?, y probablemente era muy conocido en ese tiempo. Entonces el conductor lo ve y Einstein está buscando desesperado y le dice, no te preocupes, yo sé quién sos, no te preocupes, no pasa nada. Y siguió, ¿no es cierto? Y siguió pidiendo los boletos de todos los demás, el conductor. Y después de llegar al final del vagón, mira para atrás y Einstein está arrodillado abajo del asiento buscando su boleto. Claro, el conductor dice, pobre, no quiero que se sienta mal, voy a volver. No importa, yo sé quién sos. No te preocupes. Y Einstein levanta la cabeza y le dice, yo también sé quién soy. Lo que no sé es a dónde estoy yendo. Y el boleto era el que le indicaba eso, entonces estaba preocupado de a dónde iba a ir, ¿no es cierto? A veces, en la vida cristiana, sabemos que somos cristianos, sabemos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y somos salvos, y sabemos que la Biblia nos indica que debemos ser maduros en Cristo, que debemos crecer en Cristo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y necesitamos que la palabra de Dios nos indique cómo hacerlo y después necesitamos dedicarnos a hacerlo. Hoy vamos a hablar de alcanzar la plena madurez en Cristo y vamos a mirar tres cosas. Y el primer punto que vamos a ver es que predicamos a Cristo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, ya hice referencia de esto, pero los hermanos en Colosas están en la iglesia, están tratando de servir a Dios y habían falsos maestros que estaban enseñando que Cristo era buenísimo, enseñaban 95% lo mismo que la iglesia de Colosas, pero estaban cambiando algo diciendo Cristo no es suficiente. Y Pablo está refutando eso y él está diciendo predicamos a Cristo. Es muy importante que Cristo sea el centro de nuestra predicación, que Cristo sea la clave, porque Él es Dios y es lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Ahora Él empieza acá en el versículo 27 y Él dice, 28, a Cristo nosotros proclamamos. La palabra proclamar acá se refiere a una proclamación oficial. Ellos estaban yendo por todos lados como alguien que habla en nombre de un emperador, hacía en ese tiempo, y se paran en las plazas y van a todos lados proclamando un asunto oficial. Presten atención. No estamos hablando de pavadas, no estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de algo que no tiene sentido. Estamos proclamando al más importante que debe ser proclamado, y eso es a Cristo. La idea de la palabra es ser entregado con autoridad. Y Pablo está diciendo, no solamente que los falsos maestros están equivocados en cuanto a quién es Cristo, en cuanto a lo que significa Cristo, en cuanto a que Cristo es Dios, ellos estaban enseñando otra cosa. Él dice, Él es Dios. Pero no solamente eso, damos una proclamación especial con autoridad en cuanto a Cristo. El enfoque de Pablo, el enfoque de Epafras, que creemos que era el pastor aquí en la iglesia de Colosas, el enfoque de ellos, a pesar de los falsos maestros, a pesar de la oposición, a pesar de algunos de los hermanos, entre comillas, porque no sabemos si eran hermanos, pero algunas de las personas en la iglesia que decían, predica algo más tranquilo, no traigas problemas. A pesar de todo eso, a pesar de estar en la prisión, porque Pablo se encuentra en Roma bajo cadenas, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Y él estaba en Roma, y Epafras lo estaba visitando, y estaban allí, a pesar de todas las tribulaciones que causaba proclamar a Cristo. Pablo dice, proclamamos a Cristo con autoridad, lo enseñamos, lo predicamos, vamos a todos lados y nada nos va a frenar de hacer eso. Hoy en día hay una tendencia muy grande de hablar de Cristo, pero de no hablar de que Él murió por nuestros pecados. Había una ilustración hace unos años atrás, un comentarista conocido, Stearns, D.M. Stearns, que era un predicador en Filadelfia, él estaba predicando allí,
y después de predicar, alguien se le acercó y le dijo, no me gusta la forma que vos predicás de Cristo, porque vos predicás solamente a Cristo en la cruz. Y no me gusta eso, tendrías que enfocarte en otra cosa que no sea la muerte de Cristo, porque Él tiene un montón de cosas buenas que puedes hablar. Puedes hablar de que Jesús era un maestro y cómo Él enseñaba la palabra de Dios y cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo. Podés hablar de Cristo como el ejemplo de ser bueno, de dar a los pobres, de tratar a la gente bien, aún a las personas que a veces por la sociedad son maltratados. Y sería re lindo que prediques a Cristo de esa manera. Stearns le respondió, si yo presento a Cristo de esa manera, ¿vos estarías dispuesto a seguirlo y obedecerle? Y el hombre le dijo, por supuesto, sin dudarlo, yo seguiría exactamente lo que vos estás predicando. Entonces, bien, vamos a empezar, dijo Stearns. Cristo no pecó. Y le dice, ¿vos podés decir lo mismo de tu vida? Y el hombre quedó medio en silencio, como, obviamente no, dijo, yo no puedo, yo soy un pecador, reconozco que soy un pecador. Entonces Stearns lo miró y le dijo, entonces vos no necesitas un ejemplo, vos necesitas escuchar de Cristo en la cruz que murió por ese pecado que vos tenés. Hoy en día tenemos la misma tendencia en iglesias. Hay púlpitos que ya no predican a Cristo. Hablan de Cristo, presentan a Cristo como un ejemplo, pero no presentan el plan de salvación que fue no solamente diseñado por Dios, fue llevado a cabo por Dios y Cristo siguió la voluntad de Dios en morir en nuestro lugar por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser reconciliados, para que nosotros podamos tener acceso directo a Dios. Y hay algunos que ya no hablan de eso, evitan hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y saben qué? Estás perdiendo la mayor parte de lo que Cristo está diciendo si no están predicando sobre Cristo en la cruz. Pablo dice, a mí no me importa quién viene a enfrentarme, quién viene a tratar de callarme, yo voy a proclamar a Cristo, voy a predicar a Cristo. No solamente lo voy a predicar, voy a hacerlo con autoridad, porque Cristo es Dios y necesitamos predicarlo. Y eso es lo que hacía Pablo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros también, en nuestra iglesia y en nuestra vida, proclamar a Cristo. La segunda cosa que vemos aquí en este versículo 28, dice, a Él nosotros proclamamos, y después nos dice, advertimos o amonestamos, pero noten algo. Una cosa que es importante de la iglesia de Colosas, los falsos maestros estaban enseñando ¿qué cosa? Que Cristo no era Dios, que Cristo era alguien importante, pero no era suficiente para llegar a Dios, pero también estaban diciendo solamente algunas personas específicas pueden llegar a Dios. ¿Querés saber cómo podés ser parte de ese grupo? Y alguien decía, yo quiero saber, y ellos decían, no, vos no sos el adecuado, vos no podés ser parte de este grupo. Este es un grupo muy importante, estamos unidos acá, somos personas con un intelecto grande, personas que creemos cosas y vos agregaste a Cristo como Dios y eso ya no puede ser. Entonces este grupo se reunía y decía, queremos llegar a Dios, pero solamente somos un grupo pequeño que puede entender estos misterios y llegar a Dios. Pablo dice, nosotros no solamente proclamamos como algo oficial para que todos escuchen, sino que miren el versículo 28, dice, amonestando ¿a quién? A todos los hombres. Pablo dice, este evangelio no es para un grupo específico, no es para los intelectuales, no es para los ricos, no es para los que tienen poder, es para todos. Miren después, mismo versículo, dice, y enseñando ¿a quién? A todos los hombres. Y al final, con toda sabiduría, y al final del versículo, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo marca 3 veces, usa la palabra todos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el evangelio no es para un grupo selecto. Conocer a Dios y acercarse a Dios no es para un grupo de ricos o de poder o de intelecto o lo que sea, es para todo el que quiera escuchar y creer en Cristo como su Salvador. Cristo murió por todos. Y Pablo dice, no solamente lo proclamamos, sino que cualquier persona con el cual nos enfrentamos y hablamos, compartimos el evangelio. A veces nosotros tenemos la tendencia
a predicar el Evangelio con cierta gente y con cierta gente no. ¿No? Si alguien viene con poder y autoridad y viene a nosotros, decimos, yo no le predicaría el Evangelio. ¿Cómo le voy a predicar yo a esa persona? Pensaba en Pablo. Pablo estaba en Roma y él, ¿saben por qué quería ir a Roma? Para predicar el Evangelio. Y tuvo oportunidades con el rey Agripa de compartir el Evangelio. Tuvo oportunidades con diferentes líderes, grandes, conocidos, poderosos. Y él no dijo, no, esto no es para vos. Él dijo, esto es para vos, el Evangelio es para vos y es para el pobre y es para todos. Y Pablo tomó su vida, se dedicó a predicar el Evangelio de Cristo a todos. Él fue por todos lados predicando, enseñando y llevando a cada hombre que creía en Cristo, tratando de que llegue a una madurez espiritual. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, nadie es demasiado grande o pequeño para necesitar la palabra de Dios. Puede tener menos problemas o más problemas, pero necesitan de Cristo. Puede tener dinero, puede tener buena educación, pero necesita de Cristo. Puede no tener dinero, puede tener ninguna educación, puede no tener mucho pensamiento, igual necesita de Cristo. Y nosotros no hacemos acepción de personas. Muchas veces hacemos nosotros acepción de personas en nuestra vida, pero no debemos hacer acepción de personas con el Evangelio. Debemos proclamar el Evangelio a todos. Pablo dedicó su vida a compartir el Evangelio con todos. Los falsos maestros dijeron, no es para todos, es para un cierto grupo. Tenés que poder entender las verdades intelectuales que nosotros estamos hablando. Y Pablo dice, no solamente que están equivocados, no solamente que Epafras y yo estamos proclamando la palabra de Dios con autoridad, sino que esta proclamación es a cualquier persona que está dispuesto a escuchar, sea poderoso o no, porque el Evangelio es para todos y predicamos a Cristo para todos. La segunda cosa que queremos ver está también aquí en el versículo 28, enseñamos a Cristo. Ahora dice acá en el versículo 28, y realmente usa dos palabras, dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. La realidad acá, la primera, es la palabra amonestad, que es la palabra advertir realmente. Y Pablo dice, no solamente que no hacemos acepción de personas, vamos a todos los hombres, pero lo primero que vamos a decir es advertirles, amonestarles. No necesitas un ejemplo, necesitas un salvador. No necesitas sentirte bien con la predicación, necesitas saber que sos un pecador y que tenés una solución porque Cristo pagó por tus pecados. Y lo que tenés que hacer es creer. Hay iglesias hoy que no mencionan la palabra pecado. No lo mencionan. Tienen miedo de decir pecado. La palabra de Dios dice, hay pecado. La palabra de Dios dice, somos pecadores. La palabra de Dios dice, hemos nacido en pecado. La palabra de Dios dice, el pecado te aleja de Dios. La consecuencia, el resultado del pecado es muerte espiritual y un infierno eterno sin Dios. Pero la palabra de Dios advierte, marca el pecado y nosotros necesitamos estar advirtiendo a todo hombre que su pecado le lleva a un infierno lejos de Dios. Sin embargo, vamos a enseñar a Cristo, que es la esperanza, que Él ha hecho todo lo que necesitamos para creer y ser salvo y tener una eternidad con el Señor. La palabra advertencia es la palabra amonestar, pero significa entrenar de boca en boca. Es la idea de amonestar, de exhortar, de advertir contra el error, de instruir en la vida cristiana, de estimular y animar. Y Pablo dice, estamos proclamando a Cristo y mientras vamos, estamos ministrando uno a uno a todas las personas con las cuales nos cruzamos. Vamos a exhortarle, vamos a advertirle contra el error, vamos a instruirle, vamos a estimularlo, vamos a animarlo, vamos a enseñarle las verdades de la palabra de Dios, porque eso es lo que necesita el hombre. Hay pastores, entre comillas, hoy que 50.000 personas se van a reunir hoy en estadios para escuchar la predicación de este pastor.
y existen varios que hoy van a estar haciendo eso, y saben que no mencionan a Cristo como el Salvador del mundo. No mencionan a Cristo como Dios, no mencionan a Cristo como el sacrificio que Dios hizo para que el hombre pueda tener perdón de pecados y acceso a Dios. Mencionan a Cristo como bueno, mencionan a Cristo como ejemplo, mencionan a Cristo como alguien a seguir, pero no dan lo más importante. No advierten a los hombres. Hermanos, nosotros cuando enseñamos la palabra de Dios necesitamos advertir a los hombres de su situación de pecado. Ahora es importante estas dos palabras, y vamos a llegar a la segunda en un momento, pero significa mucho más que simplemente dar tu testimonio. Algunos dicen, cuando yo evangelizo comparto mi testimonio, y está bien eso. No está mal compartir tu testimonio, pero la palabra advertir no es solamente decir, cuando yo tenía 6 años, escuché en la escuela dominical de que Dios murió por mis pecados, y yo creí, y desde ese momento mi vida cambió. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero la palabra es mucho más allá, es advertir de su pecado y el resultado de su pecado y que necesita de un Salvador. Ahora, ¿por qué no advertimos hoy? Porque es difícil, ¿no es cierto? Si vos advertís a tu jefe en el trabajo de que es un pecador, quizás no tenés un trabajo, ¿no? Si vos advertís en la escuela a tus compañeros de escuela que necesitan de un Salvador, quizás no tenés más amigos. Si vos advertís en la escuela a tu maestro que sabés que no cree en la palabra de Dios, que es un pecador y necesita de Cristo, quizás tenés una mala nota o quizás no pasás el grado, ¿no? O el curso. Y es por eso, o diferentes ejemplos, que nosotros muchas veces tenemos miedo de advertir. Pablo está diciendo, nosotros proclamamos, escuchen bien, acá viene algo con autoridad. Cristo murió por vos porque sos pecador y tu pecado te va a llevar a un infierno lejos de Dios, pero podés creer porque Cristo ya hizo todo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y él dice, advertimos a todos. El que nos escuche, le exhortamos para que él escuche y crea y pueda pasar de muerte a vida espiritual. La segunda palabra que nos dice acá es instrucción y es la palabra enseñar. Dice, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Es informarles y darles instrucción a cada persona sobre la verdad del Evangelio. Esto no es otra vez compartir tu testimonio nada más. La idea que él da es que te estás sentando, estás abriendo la palabra de Dios y le estás compartiendo las verdades de la palabra de Dios. Le estás enseñando las verdades que has aprendido. Le estás enseñando más que solamente el Evangelio inclusive, sino que las cosas grandes de lo que Dios había hecho. Los falsos maestros, ellos decían, realmente no me importa lo que dice la palabra de Dios. Sí, Cristo es necesario, es importante, pero Él no te da el acceso a Dios. Él es importante para eso, pero no es suficiente. Necesitas estar estudiando filosofía, necesitas estar involucrado en adorar a ángeles. Sabemos eso de capítulo 2, versículo 8. Estaban adorando a ángeles para llegar a Dios. Estaban metidos en sus falsas enseñanzas. Y Pablo dice, no. Nosotros no solamente no nos metemos en eso, sino que enseñamos lo que dice Dios en cuanto a Cristo y en cuanto a las verdades de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? La presentación, y lo vemos ahí en el versículo 28 al final, con el propósito de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Saben cuál es el propósito de la predicación de la palabra de Dios, de la instrucción de la palabra de Dios, de la enseñanza que tenemos con sabiduría de la palabra de Dios? El propósito es que vos y yo seamos perfectos en Cristo. Ahora, hoy teníamos la clase de nuevos miembros y aprendimos de John Wesley, que creía que podía ser perfecto, ¿no? Probablemente usaba este versículo, no lo sé. Pero él creía que podía ser perfecto. Ahora, ¿qué está hablando aquí cuando habla de la palabra perfecto? Perfecto significa completo, significa espiritualmente maduro,
Dios no está diciendo acá, o Pablo no está diciendo acá, a fin de que vos ya no peques, sino que él está diciendo a fin de que madures espiritualmente, que tengas conocimiento de la palabra de Dios, que el hábito del pecado ya no sea un hábito de pecado en tu vida, sino que haya un hábito de victoria sobre el pecado. Y vas aprendiendo de Dios y conociéndole más y creciendo y madurando y tomando decisiones que antes no ibas a tomar espirituales. Vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen luchas y vos enfrentás a cada una de ellas basado en la palabra de Dios. Y vas creciendo y madurando y tomando decisiones que agradan a Dios. Y cada día más sos como Cristo es, que Cristo es perfecto, sin pecado. Y cada día vos vas creciendo a ser como Cristo es. No vas a ser perfecto hasta que estés en el cielo o hasta que el Señor regrese. Pero el objetivo, la meta, es llegar hasta ahí. Nosotros, cada uno de nosotros, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos una meta. Empezamos una carrera. Empezamos mirando hacia adelante desde el momento que empezamos como bebés. Salimos de lo que salimos del pecado y estamos en esa situación. Y desde ese momento, tu objetivo y mi objetivo son ser maduro en Cristo. Ser perfecto en Cristo. Ser transformado a la imagen de Cristo. Hay veces que vienen personas y me hablan y me dicen, ¿lo viste a fulano? ¿Viste lo que está haciendo fulano? ¿Por qué no haces algo? ¿No? Andá y corregilo así y arregla sus cosas. No saben la cantidad de veces que he escuchado eso en el ministerio. ¿Y saben qué? Yo le digo, ahora voy y le voy a decir. Y le decís, dale, fulano me dijo que te diga esto, ya está, cambia tu vida. ¿Saben lo que sucede? Normalmente están como, bueno, sí, pastor, sí, voy a hacerlo. Yo no tengo una varita mágica, ojalá tuviera una varita mágica que transforma la vida de los hermanos. El pastor mismo no puede mágicamente cambiar su vida tampoco, ¿no es cierto? Ojalá tuviera una varita mágica donde dice el pastor ya no peca, listo, ¿no? Sería buenísimo, pero nadie tiene eso. La Biblia cuando habla de que vamos a ser perfectos en Cristo, no está hablando de algo mágico que va a suceder un día a otro, es un proceso en tu vida. Es un proceso donde yo me levanto o me acuesto y antes de acostarme o justo después de levantarme, estudio la palabra de Dios, porque quiero conocer quién es Dios. Y voy aprendiendo y decir, esto nunca lo vi. ¿Qué significa eso para mí? Y empezás a aprender de la palabra de Dios, a anotar esas cosas y empezás a aplicar esas verdades en tu corazón. ¿Y saben lo que va sucediendo después de un tiempo? Vas madurando, sin darte cuenta, vas madurando. Estás comiendo espiritualmente y estás creciendo y estás aprendiendo y estás tomando decisiones que antes ni te hubieses dado cuenta. Ahora estás tomando decisiones y dices, mira cómo cambié. Antes lo hubiese ahorcado ese hombre, pero ahora lo amo, estoy tranquilo, me hizo mal, pero puedo seguir adelante. Van a haber cambios en tu vida y es un proceso que va a llegar a ser como Cristo es. Pero nosotros, normalmente, queremos que sea así, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era joven especialmente, iba a campamentos, y iba al campamento y te predicaban toda la semana. Normalmente un campamento tenía por lo menos 10 mensajes en 4 días, ¿no es cierto? Así que venías como, ahora soy un Superman, ¿no es cierto? Un superhombre para el Señor. Y enfrentabas la primera lucha y normalmente la primera lucha, bueno, soy un superhombre, tengo que vencerlo. Y venía la segunda lucha y decía, ya no soy tan superhombre. Y después de un rato decía, otra vez caí, ya está. Me pasaba todo el tiempo. Y hay personas que pasan por eso y después ya no dicen, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque queremos que algo sea automático, que vos decís, toma una decisión y ya automáticamente ya estás listo para lidiar con cualquier problema porque sos maduro espiritualmente, pero no funciona así. Es un proceso. Es algo que día a día.
Algunos estudian la Biblia y quieren sentirse bien. Yo quiero leer un versículo que me haga sentir bien adentro y ahora estoy listo para enfrentar el día. Y hay personas que te animan a leer la Biblia y lo mires así y digan, lee el versículo de la Biblia y vas a ver como todo el día va a ser color de rosas, no vas a tener problemas en el trabajo, no vas a tener problemas en tu casa, no vas a tener problemas en los estudios, va a ser buenísimo. Yo leo la Biblia y digo, ay, qué lindo, tengo que tener paciencia hoy, me subo a mi auto, voy a la Panamericana y te cruza un auto así. ¿Y qué pensás? Señor, va a ser fácil hoy, ¿qué pasó? Yo leí el versículo, ¿no? ¡Ah! Ya, ¿entienden? Pero miramos a veces la palabra de Dios y decimos, yo leí un versículo, tengo que sentirme bien y ya está, tengo que estar bien. No, hermano, no funciona así. Es un proceso. Tengo que leer la palabra de Dios y hay días donde no vas a tener ganas de leer la palabra de Dios. ¿Sabían eso? El pastor a veces se levanta y no tiene ganas de estudiar la palabra de Dios. Sí, hay días que estoy cansado. Hay días donde no puedo enfocarme bien. ¿Y saben lo que hago? Me enfoco, me esfuerzo, me disciplino y digo, esto es la verdad de la palabra de Dios y lo voy a estudiar. ¿Estoy lleno de alegría a veces con eso? No, pero digo, voy a estudiar la palabra de Dios. Y hay días donde a veces lees y decís, bueno, esto ya lo sabía, no estoy ganando cosas, conocimiento hoy. Pero ¿saben qué? Es un proceso y voy estudiando la palabra de Dios y voy aprendiendo sin darme cuenta y voy conociendo más a Dios y va creciendo cada día la relación y voy creciendo en mi madurez espiritual. Yo tengo ya, a ver, hago la cuenta, 37 años de creyente y estoy muy lejos de ser perfecto en Cristo Jesús, estoy muy lejos. Y los que me conocen, y especialmente los que están más cerca a mí, saben que estoy muy lejos. Y esos son 37 años de creyente. Estoy más cerca de lo que estaba, gracias a Dios, ¿no? Más cerca de lo que estaba cuando conocí a Cristo como mi Salvador. Pero sigo luchando con pecado. Sigo luchando con disciplinarme para estudiar la palabra de Dios. Sigo luchando con conocer más a Dios. Y hay días que amo a Dios profundamente y hay días donde me cuesta amar a Dios profundamente. Sin embargo, cuando conozco a Cristo como mi Salvador, y Pablo está diciendo aquí, el propósito para tu vida es llegar a ser como Cristo es llegar a la madurez espiritual. Entonces, hermanos, en vez de mirar cada tribulación y cada lucha y cada paso que damos, porque algunos decimos, me puse las pilas, entonces ya tengo que tomar estos pasos, ya todo tiene que ser bien. No va a ser bien, no va a estar todo bien. Vas a dar un paso para adelante, a veces damos dos para atrás y un hermano viene y te dice, estás mal. Estoy acá para animarte y te ayuda a tomar unos pasos para adelante. Y después dice, ahora vas bien. Y das otro paso para adelante y vas bien. Y das otro paso y otra vez. Y viene un hermano o viene un pastor o viene la palabra de Dios y te dice, vamos más. Y vamos creciendo. Y vamos aprendiendo. Y vamos madurando. Y vamos acercándonos a la meta que es ser como Cristo es. Pablo dice, yo proclamo a Cristo. En el mensaje de la semana pasada dice, yo pasé aflicciones y problemas y tribulaciones y luchas y lo hice para que los hermanos en Colosas escuchen de Cristo, para que los hermanos en todo el mundo que Él visitó conozcan de Cristo. Y no solamente que proclamen a Cristo, no solamente que aprendan de Cristo, sino que maduren espiritualmente, que vivan para Cristo en su andar diario. Y Pablo dedicó toda su vida para este ministerio. ¿Saben qué? A veces pensamos en Pablo como un superhéroe, ¿no es cierto? Yo pienso en la palabra de Dios y miro la palabra de Dios y digo, si pudiera conocer a alguien, aparte de Cristo, ¿no?
personalmente, ¿no? Que algún día lo voy a conocer, gracias a Dios. Pero si pudiera conocer a alguien aparte de Cristo, querría pasar tiempo con Pablo, porque mirá las cosas que enfrentó, mirá las luchas que... Y él predicaba y servía a Dios en gran manera y decimos, Pablo nunca estaba bajoneado, Pablo nunca tuvo problemas, él apenas tenía un problema con un pecado, lo menciona un poco en la palabra de Dios que tenía una lucha, pero era algo chiquito seguro, pues Pablo es un gran hombre, un superhéroe. Pablo luchaba con la palabra de Dios, él luchaba con ser maduro espiritualmente en su propia vida. Y él dice, sufrí para que ustedes también vivan de esa manera y sigamos juntos caminando y aprendiendo y creciendo a ser como Dios es, como Cristo es. Ahora, hermanos, esto es una tarea no solamente importante, es importante. Dios nos manda a hacer eso, nos manda a crecer espiritualmente día a día, creciendo, aprendiendo y siguiendo la palabra de Dios, pero es una tarea difícil, es una tarea imposible para el hombre si está solo. Entonces, Pablo nos va a mencionar una cosa más y nos dice, trabajamos en el poder de Dios. Miren el versículo 29. Ya que el trabajo es grande porque queremos presentar a todo hombre como maduro espiritualmente. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes aprendan y crezcan a ser como Dios es, como Cristo es. Versículo 29. Con este fin también trabajo. Algunos dicen, no, esa es una mala palabra, no quiero escuchar la palabra trabajo, ¿no? Pablo dice, yo trabajo, la palabra implica hasta el cansancio o el agotamiento, esa es la palabra que él usa. Pablo dice, yo estoy tan metido en esta preparación de tu vida delante del Señor, que seas maduro espiritualmente, que estoy entregando todas mis fuerzas, estoy agonizando para que ustedes puedan crecer espiritualmente y yo siga creciendo espiritualmente. En esta semana leí un artículo sobre un gran tenista, no voy a decir mal su nombre, pero Djokovic, ¿lo conocen? Djokovic es uno de los mejores tenistas, creo, de todos los tiempos, ¿no es cierto? Tiene récords increíbles. Estaba leyendo, creo que fue el año 2010, justo antes de que sea bien popular, él dijo que se estaba preparando en gran manera y él decía, ustedes no tienen idea lo que es el esfuerzo de un atleta para llegar a los niveles en los cuales estoy ahora. Eso es lo que dijo, no me acuerdo cuándo era la entrevista. Él dijo, del año 2010 hasta el año 2013, yo tenía una dieta muy estricta de cosas específicas que tenía que comer. ¿Y saben qué? A mí me encanta el chocolate, dijo. Me encanta el chocolate, pero desde el 2010 hasta el 2013, que en el 2013 ganó algo, no me acuerdo de la competencia, pero ganó algo, hasta ese momento no toqué un pedacito de chocolate en esos 3 años. Y cuando gané, ¿saben lo primero que hice? Gané, saludé al otro, a la otra persona, me senté ahí en el banquito que se sientan y agarré un pedacito de chocolate y lo puse en mi lengua y dejé que se derritiera en mi lengua para disfrutarlo por esos 30 segundos o lo que sea. ¿Y saben qué hizo? Dice, y después de eso me levanté y seguí con la disciplina para seguir siendo el mejor y no toqué chocolate por años otra vez. Ahora, yo no estoy diciendo acá que Pablo no comía chocolate, no sé si comía chocolate o no. Pero Pablo está dando palabras acá, él dice que trabajaba. También nos dice en la palabra del versículo 29, nos dice, se esforzaba, esforzándome. Y es la idea de un atleta, de un luchador, especialmente en los juegos griegos que eran populares en ese tiempo. Y él está diciendo, yo me disciplinaba, yo dejaba cosas de lado por el bien del crecimiento de los hermanos espiritualmente, delante de Cristo. Y él animaba y amonestaba y enseñaba y decía, es por medio de Cristo que pueden crecer a ser maduros espiritualmente. Y se disciplinaba y trabajaba y agonizaba para que eso suceda en la vida de los hermanos. Ahora hay una frase muy importante acá, trabajo agonizante, pero hay una frase importante que vemos en este versículo, que es la próxima frase. Dice, yo trabajo, yo me esfuerzo, y dice, según su poder. ¿El poder de quién? De Dios. Y dice, según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo
usó todas sus energías. Él agonizaba, él se disciplinaba, él se esforzaba para que los hermanos no solamente escuchen el Evangelio, entiendan, reciban la instrucción y tomen pasos en su vida para que crezcan espiritualmente. Él se dedicó toda la vida a hacer eso para el Señor. Pero no lo hizo solo. Él tenía el poder de Dios en su vida. Ahora, antes de que digas, ojalá tuviera ese poder, si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué? Tenés ese poder en tu vida. Él no estaba haciendo esto solo. El proceso a la madurez no es un proceso que depende de mi disciplina nada más. No depende de si me levanto y estudio la Biblia y nada más, o leo el pasaje y digo, bueno, tengo que leerlo todos los días, voy a ser disciplinado. No, depende del poder de Dios mientras Él usa la palabra de Dios y va moldeando tu corazón. Sí debes leer la palabra de Dios, sí debes aplicarla y dejar de lado el pecado. Sí debes estar tomando decisiones que te dan victoria en tu vida espiritual, pero en el proceso que estás pasando, el Espíritu Santo, Dios está obrando su poder en tu vida para que puedas alcanzar eso. ¿Qué significa eso? Significa que vos no podés decir, ay, no voy a llegar a eso, ¿cómo voy a hacerlo? La respuesta es, no podés hacerlo por tus propias fuerzas, lo haces en el poder de Dios. Orá, pasa tiempo con el Señor, pedile que cambie tu vida, toma decisiones para que cambie tu vida, pero no lo haces solo, lo haces en el poder de Dios. He dado este ejemplo hace años atrás y es más, voy a mostrar mi edad un poco. Una de las máquinas de videojuego que más me gustó a mí, no es el Atari, antes de que me diga, ya se fue a los 80, es cuando salió la Xbox, la primera Xbox, que creo que fue en el año 2000 o 2001, si no me equivoco, salió una nueva generación que era el Kinect Xbox, el Kinect. Y lo que hacía el Kinect, que no duró mucho, porque aparentemente yo era el único que le gustaba el Kinect, pero el Kinect lo que tenía es vos lo ponías arriba de la máquina, arriba de la tele, y vos te miraba y vos participabas del juego. Por ejemplo, jugabas al vóley en la pantalla, pero vos hacías el movimiento. Vos tenías que hacer así con la mano y si le pegaba la pelota, vos tenías que saltar y pegarle a la pelota, ¿no es cierto? Y entonces vos hacías así y la máquina te captaba y entonces el jugador de la tele movía la mano así. Bien. Obviamente lo hacía muy bien el de la tele, ¿no es cierto? Pero siempre me reía de eso y pienso en esto también. Pablo trabajaba, se esforzaba, hacía todo lo que tenía que hacer y Dios en su poder lo llevaba a cabo. En el Kinect, una de las cosas que siempre me gustaba, y me gustaba porque aprendí enseguida a hacer trampa, ¿no? Entonces por eso me gustaba tanto y a todos los demás no. Venía alguien que no sabía usar el Kinect y venía y se esforzaba y se tiraba al piso para agarrar la pelota y después saltaba y hacía así. Y el jugador del videojuego no lo hacía muy bien. Yo aprendí enseguida que yo lo único que tenía que hacer es quedarme quieto y mover la mano así. Si yo movía la mano así, el jugador de la tele se tiraba y la agarraba. Y si yo hacía ¡punk! Así, el hombre de la tele hacía ¡fua! Y era siempre un tanto, ¿no es cierto? Entonces aprendí, la ilustración no es hacer trampa, pero aprendí en el juego Kinect que yo hacía mi esfuerzo, ¿no? Y el juego lo hacía perfecto, ¿no es cierto? Porque el juego estaba diseñado para ver tu movimiento y hacerlo de una cierta manera. Sin la parte de la trampa, cuando hablamos de la vida espiritual, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Nos disciplinamos, pasamos tiempo en la palabra de Dios y ¿saben qué? Parece el video de Kinect donde vos estás haciendo así, porque nuestro esfuerzo no sirve de nada. Pero ¿saben lo que hace Dios? Dios toma tu esfuerzo y vos estás disciplinándote y estás aprendiendo de la palabra de Dios y estás tomando decisiones en tu vida que agradan a Dios, porque agrada a Dios y eso es lo que querés hacer. Y estás creciendo espiritualmente y Dios agarra eso y agrega su poder y empieza a cambiar tu vida. Empieza a haber una transformación en tu vida que vos ni sabés que está sucediendo. Empezás a tomar decisiones que agradan a Dios, empezás a crecer, empezás a no luchar con cosas que antes luchabas. Seguís teniendo luchas, quizás con otras cosas, pero ya hay cosas que antes luchabas, que eran imposibles vencer, que ahora ya no te afectan. Y vas creciendo, y eso es el poder de Dios trabajando en tu fuerza, en tu vida, y cambiándote y moldeándote y haciéndote madurar en Cristo. Porque no estamos en esto solo. Ahora, el problema es este.
A veces nosotros decimos, bueno, voy a disciplinarme, pero no dejamos a Dios participar. Voy a disciplinarme, a veces es más, a veces aún es peor. Decimos, tengo que tomar una decisión porque tengo que vivir para el Señor. Pero vos ya sabés en tu corazón y en tu mente que va a durar 2 semanas. Vos ya has decidido, voy a cambiarlo por un tiempo, Señor. Vamos a ver, si va todo bien, bueno. Entonces vos decís, por 2 semanas está bien. ¿Saben que a mí me ha pasado eso? ¿Saben cuándo me pasa? Cuando hacemos la cena del Señor. A veces en la cena del Señor el pastor está diciendo, no tomes indignamente, no participes, estamos adorando a Dios. Entonces, ¿qué haces? Señor, perdoname mis pecados. Me equivoqué, no quiero hacer esto más. Y a veces es genuino y debe ser así, debemos confesar nuestros pecados y arreglar cuentas con el Señor y adorarle. Pero a veces decimos, Señor, no quiero pecar más. Cuando sabes que apenas termina la reunión o apenas terminás de hacer la cena del Señor, ya estás pensando en cómo vas a pecar. Ya estás pensando en cómo vas a no hacer las cosas que Dios quiere. Yo no puedo ver tu corazón y vos no podés ver mi corazón. Pero muchas veces frenamos nuestro crecimiento espiritual y madurez espiritual porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿No es cierto? Pablo también luchaba con el pecado. Todos nosotros luchamos con el pecado. No estamos diciendo que no tenemos una lucha con el pecado, pero estamos diciendo que en el proceso del trabajar, de esforzarme, de disciplinarme, de ir creciendo mientras aprendo más de quién es Cristo y estudio la palabra de Dios, en todo ese proceso Dios dice, acá estoy. El Espíritu Santo te va guiando, el Espíritu Santo te va enseñando, el Espíritu Santo te va ayudando a disciplinarte, pero necesitas aplicar las verdades de la palabra de Dios. No podés llegar a la palabra de Dios y te dice, no debes tener ira en tu corazón. Bueno, Dios, vos sabés que a mí me gusta estar enojado de vez en cuando. Vos sabés que a la mañana cuando me hablan, que en mi casa es al revés, a la mañana cuando yo canto hay otras personas en mi casa que se enojan conmigo porque estoy cantando a las 8 de la mañana y no les gusta eso. Pero hacemos eso, ¿no? Decimos, Dios, esto está bien, sí, voy a seguirte. Bueno, pero vos sabés, Dios, que yo con eso, hasta ahí estaba bien. No, Dios está hablando y Pablo está predicando acá a Cristo y está diciendo, vas a ir moldeando, transformando toda tu vida. Mientras aprendés de la palabra de Dios, aplicás las verdades de la palabra de Dios y Dios te da su poder para seguir yendo a la meta, que la meta es ser como Cristo. Hermanos, ninguno llegó y no vamos a llegar en esta vida y sin embargo esa es nuestra meta. Ahora hay algunos que están muy cerca, hay algunos que están muy lejos. Y no estamos acá, porque muchas veces hacemos esto, estamos subiendo la escalera y miramos, mirá el fulano aquel, está, mirá, en el primer paso otra vez. Pastor, ¿lo vio? Puse la varita mágica para que suba acá 5 escalones. No funciona así. Estamos acá para decir, estoy animándote, mira, te veo que estás luchando. Entonces como hermano decís, acá estoy para ayudarte. Mirá lo que aprendí yo de la palabra de Dios, quizás te pueda ayudar. Y lo agarrás, lo abrazás y vamos juntos. Y el día de mañana quizás sos vos el que está luchando, el que está teniendo dificultades. Y viene otro hermano y dice, yo he pasado por eso. Y a mí me ayudó fulano, pero acá estoy para ayudarte con lo que me dijeron de la palabra de Dios y vamos juntos. Porque el propósito, la meta, es alcanzar la madurez en Cristo. Y ninguno de nosotros es mejor que el otro. Todos nosotros fallamos y erramos en ser como Cristo. Pero necesitamos el uno del otro. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos y trabajar en la palabra de Dios y en crecer. Y Dios va moldeando nuestra vida hasta que somos como Él es. Dios nos da su gracia, nos da su poder, nos da su fuerza para que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, te pregunto para terminar, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Pero realmente si vos no has creído en Cristo como tu Salvador, nada de esto tiene sentido realmente para vos, porque no estás en ese proceso. El proceso comienza cuando crees en Cristo como tu Salvador. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador, estás en tus pecados. Es importante, como Pablo nos advierte,
haced advertidos que tu pecado trae consecuencias y es una consecuencia de la eternidad en el infierno sin Dios. Pero no tiene que ser así. Cristo murió pagando por tus pecados y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte para que vos, creyendo en Él, dándote cuenta que Él tomó tu lugar, puedas ser salvo. ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Si no lo has creído, podés hacerlo en este mismo momento, allí donde estás. Si crees a Cristo como tu Salvador, ¿predicás a Cristo a otros? ¿Proclamás a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que has compartido el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo? ¿Predicás a Cristo como tu Salvador? Estábamos cantando, bueno, no lo cantamos, pero vimos el video. Tienen que saber, que cantó Steve Green ahí al principio. Tienen que saber quién va a ir. Necesitamos proclamar del amor de Dios, necesitamos proclamar el Evangelio. Necesitan saber de Cristo. ¿Predicás el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo? Pablo hacía eso, necesitamos estar predicando a Cristo. ¿Estás buscando crecer a ser maduro como Cristo es maduro? Quizás vos decís, bueno, hasta este momento, sí, es todo lindo, pero no estoy dispuesto a disciplinarme para hacerlo. Pero Pablo nos manda acá, Dios nos manda, nos dice, estamos en un proceso. Esa debe ser tu meta. Y todas las prioridades de la vida deben estar metidos en esa meta. No estoy diciendo que no trabajes más, pero si tu trabajo te impide crecer, si tu trabajo te impide glorificar a Dios, si tu trabajo te impide congregarte y ministrar a los hermanos y ser ministrado, entonces sí necesitas cambiar de trabajo. Pero todas las prioridades de la vida, la familia, el trabajo, la escuela, todas esas cosas deben meterse en la meta principal para tu vida, que es ser como Cristo es. No estoy diciendo que te deshagas de todo eso. Hay algunos que dicen, ay, qué bueno, el pastor dijo, ya no tengo que hacer nada. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que esas cosas tienen que entrar en la prioridad número 1, que es ser como Cristo. Y te pregunto, ¿estás buscando crecer en la madurez en Cristo? ¿Estás trabajando, esforzándote para que otros crezcan, para que otros aprendan? Porque el proceso no termina con lo que yo aprendo, termina con yo aprendo, yo estoy creciendo y yo animo a otros y yo enseño a otros lo que dice la palabra de Dios y estamos juntos creciendo a un mismo propósito, a ser como Cristo es. Entonces, en último lugar, ¿qué vas a hacer? Porque se puede poner mil excusas, podés decir que el pastor es anticuado, podés decir que las ilustraciones del pastor no eran buenas, podés decir todo lo que quieras del pastor. Probablemente vas a tener razón. Pero no estamos hablando de lo que dice el pastor, estamos hablando de lo que dice Dios. Dios dice, esta es la meta para tu vida. Y Dios dice, estás en este proceso. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo en ese proceso? Te dice, tengo mi poder que te ayuda, tengo la palabra de Dios que está ahí para enseñarte, tengo una iglesia que predica la palabra de Dios para que vos puedas seguir creciendo, hay hermanos que tienen dones y habilidades para ayudarte y ministrarte, cómo están usándolos, qué estás haciendo, qué vas a hacer vos hoy con Dios. No es un paso mágico, no estamos diciendo, de repente vas a madurar, no, estamos en el proceso. Pero en el proceso debemos trabajar, en el proceso debemos esforzarnos, en el proceso debemos agradar a Dios, en el proceso debemos aplicar las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo vos con lo que Dios dice en su palabra? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades. Señor, lo que estamos tan agradecidos de esta verdad, que no depende de nosotros. Y te damos gracias, Señor, que la gracia y la misericordia que nos muestras a diario. Porque realmente cuando miramos quién eres tú y lo que nos pides hacer y miramos nuestra vida y el proceso en el cual estamos y en dónde estamos, realmente nos tendría que dar vergüenza, nos tendría que desanimar y realmente tú tendrías que estar enojado, pero sabemos que no estás así, sino que lo que nos muestras es gracia
y misericordia y nos animas de acuerdo a tu palabra para que sigamos creciendo. Señor, pedimos que eso sea el deseo de nuestro corazón en esta mañana, en algunos casos, de retomar, de estar donde estamos y decir, voy a servir a Dios, voy a vivir para Dios, quiero ser alguien que crece a madurez espiritual. Y hoy voy a tomar decisiones que agradan a Dios y voy a tomar decisiones donde aplico las verdades de la palabra de Dios, porque a Él solo quiero exaltar y vivir para Él. Señor, te damos gracias por estas verdades que hoy hemos aprendido, Señor, y ayúdanos no solamente en el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesita, sino que ayúdanos a compartir el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo. Hay personas que necesitan de Cristo, que están buscando a Cristo y necesitan escuchar el Evangelio y necesitan creer en el Evangelio. Y Señor, pedimos que nos uses a nosotros a proclamar a Cristo, no importa el costo. Y Señor, con todo esto el objetivo es de darte gloria a ti. Y Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en el proceso que tenemos para ser como tú eres y en compartir el Evangelio con otros. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.